Hola amigos, a todos los que nos siguen como cada viernes a través de este programa Ecopolítica, el ecosistema político que ha venido para quedarse a través de sus pantallas. Y hoy tenemos un episodio más, pero este es sumamente especial y yo diría que hasta de lujo, porque tenemos un invitado que su trayectoria la marca la excelencia, la internacionalidad y sobre todo un dominicano comprometido con la democracia de su país. Y es que este día tenemos con nosotros a quien no solamente es el secretario actual de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo, sino que también es miembro activo de la dirección política de este partido. Está con nosotros este día el señor Manolo Pichardo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy a la orden. De verdad que nosotros estamos muy felices de tenerlo acá y no es falsa modestia, sino que verdaderamente es un lujo tenerlo aquí porque aunque su trayectoria nos indica todo ese trabajo que usted ha hecho en favor de la República Dominicana en las diferentes posiciones que ha ocupado, también nos resalta el hecho de que usted es escritor y también un amante a esa escritura. Pero a nosotros nos gustaría saber esta noche y que todo nos comparta con todo el público cómo comenzó este camino de el licenciado Manolo Pichardo en la política, el periodismo y la escritura. ¿Cómo es que han convergido estos tres papeles en una vida tan activa como la suya? Mira, lo primero es que yo estaba en la iglesia, ¿no? De niño, porque mi papá es pastor. Y entonces tenía que ir a la iglesia siempre, de niño, y me involucré en la iglesia evangélica. Y en la iglesia incluso tocaba en el grupo, era el que tocaba la batería, era el que escribía las canciones del grupo también. Y bueno, y desde pequeño siempre me gustó escribir. Escribí en servilletas muchísimos poemas de amor que me dan vergüenza verlos. Wow. Y bueno, y siempre me gustó la escritura. Me involucré en la política a los 16 años, ya de manera activa, porque ya tenía un referente político que era Juan Bosch, de mi abuelo. Y de mi hermano mayor también. Mi hermano mayor tenía un referente de la política internacional, de mi abuelo de política local, de Juan Bosch, del PRD, esas cosas. Y bueno, y me involucré a los 16 años hasta el día de hoy en la política. Estuve militando desde esa edad en el partido de donde venimos, de la Fuerza del Pueblo, la mayoría. Y ahora sigo militando sin descanso en esta organización y he combinado la actividad política con el periodismo y la escritura, porque la escritura siempre fue mi pasión, ¿verdad? Y primero empecé haciendo poesía, luego empecé como articulista bien joven en un periódico desaparecido llamado La Noticia. Luego escribí, bueno, yo he recorrido todos los periódicos. Escribí en Vanguardia del Pueblo, escribí en El Nacional, escribí en El Hoy un tiempo. Y ya tengo muchos años escribiendo en el periódico Listín Diario. Wow. De verdad que nosotros estamos sorprendidos y no me gustaría pasar a la siguiente pregunta sin antes que de sus poemas favoritos, de esos que usted escribía en la servilleta, nos recitara uno cortico antes de que nos adentremos en otros temas que quizás pueda que nos salgamos de esto. He publicado 2 libros de poemas, o sea, 2 poemarios, y tengo un tercero que va a salir pronto. Y no me sé ni un poema. Nunca me he aprendido un poema. Nunca me he aprendido un poema que yo haya escrito. Nunca, ni de ningún otro poeta. Wow. Leo mucha poesía. Tengo un libro de cabecera que se llama Residencia en la Tierra, de Pablo Neruda, es mi libro de cabecera. Yo tengo varios libros que son de cabecera. Ese, que es uno, tengo mucha influencia de Neruda. Y otro libro que es también un libro de cabecera, que es La Aleph de Jorge Luis Borges. Uh-huh. Y bueno, y obviamente no puedo dejar de mencionar a Bosch, sus cuentos, que mi preferido de los cuentos de Bosch es La Nochebuena de Encarnación Mendoza. Eso es una obra maestra. Uh-huh. Y otro que me gusta es 2 pesos de agua, porque mucha gente habla de ¿cómo se llama? De realismo mágico de García Márquez. Uh-huh. Pero en realidad el realismo mágico empezó con Juan Bosch y la gente no lo destaca, porque cuando tú te lees, no solamente eso,
sino otros cuentos de Juan Bosch. Eso es realismo mágico. Wow. O sea, cuando tú te lees 2 pesos de agua, las ánimas, la lluvia, Así todo es. eso es realismo mágico. Y eso lo escribía él antes de que existiera García Márquez como escritor. Así es. Pasando a la siguiente pregunta, y dentro del marco de la entrevista, estoy inmensamente orgullosa porque la política se basa mucho del engranaje que usted ha llevado dentro de la carrera que hoy vemos en los medios de comunicación y cómo usted la lleva. Pero mi pregunta es, ¿cuál considera usted que fue su mayor logro como presidente del Parlacén? Bueno, mi mayor logro yo creo que fue una propuesta que caló mucho, que fue la eliminación de roaming en la región. Una propuesta que impulsé para que las llamadas entre los países de la región se consideraran como llamadas locales. Porque cuando llegué al Parlamento Centroamericano, llamar a República Dominicana, eso era una factura que era impagable, muy alta, o sea, porque roaming era una cosa bárbara. Sí. Entonces inicié esa campaña, visité todas las compañías telefónicas de la región, todas. Me reuní con los presidentes de las compañías telefónicas de toda la región, incluyendo la República Dominicana. Involucré a la ciudadanía en esa demanda. Y esa fue una de las... yo pienso que para mí fue la más importante, aunque hay otras también de mucha relevancia, que fue que intenté impulsar la facilitación de comercio en la región, agilizar, diríamos, el transporte de mercancía en la región, porque en la región, por ejemplo, no nos toca a nosotros porque somos la parte ísmica la parte insular de Centroamérica. Pero allá en el istmo, por ejemplo, un camión para trasladarse de un lugar a otro daba hasta 15 días. Y entonces, con productos perecederos, cuando la media en México, por ejemplo, era de 2 días y 3 días máximo. Entonces me preocupé por eso y convoqué empresarios, camioneros, y logramos incluso, yo recuerdo que yo tomé por sorpresa todas las aduanas. Nosotros nos reunimos con los empresarios, alquilamos helicópteros, porque ellos decían que no era verdad. Los aduaneros decían que eso no era cierto, los gobiernos decían que no era cierto. Y nos presentamos allí con helicópteros a las 6 de la mañana para verificar si era cierto o no. Y en efecto, y con comunicadores, o sea, llevamos cámaras, periodistas. No le dijimos a los periodistas que íbamos, solo lo convocamos en la mañana, que fueran con sus cámaras, lo montamos en el helicóptero, nos aparecimos allí, para que no se colara nada. Y allí comprobamos ciertamente que había un serio problema. Eran kilómetros de camiones tratando de cruzar la frontera. Y bueno, empezamos a agilizar ese tema. Y yo creo que eso fue también uno de los temas relevantes, además de que propusimos y lo logramos a media, porque ahí las grandes empresas aéreas metieron su mano e hicieron políticas de dumping con este tema, porque nosotros pedimos que los vuelos en la región se consideraran domésticos, ¿verdad? Y solicitamos una política de cielos abiertos y eso, y lo promovimos. Y de hecho, en esa promoción se crearon 2 líneas aéreas alternativas. Una de ellas se llamaba Sosa, otra no recuerdo el nombre. Fue en el calor de eso, ¿no? Pero eran baratas, porque el problema era que eran muy caras las líneas tradicionales, y lo que nosotros buscábamos era bajar los precios y estimular, diríamos, el fluido de personas en la región. Y bueno, los precios eran, por ejemplo, para nosotros ir de acá a Guatemala, que es donde está la sede, o a cualquier país de Centroamérica, un boleto costaba $1,000, $1,000. Wow. Y cuando salieron estas líneas era en la región lo que cobraban eran $200. Pero ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Esas aerolíneas bajaron sus precios para sacar de competencia a las otras líneas aéreas, y eso fracasó. Ahora hay otras alternativas. Veo una línea aérea dominicana que está abierto rutas para el istmo centroamericano, y los precios son bastante baratos. Asequibles. Sí. Correcto. Excelente, don Manolo. Yo quisiera hacerle una pregunta ahora en materia de periodismo. Usted como experto y con una vasta experiencia en esa área. Y es que, ¿qué opina usted con la libertad de prensa en nuestro país? O sea, el estado actual de la libertad de prensa.
Mira, yo creo que en la República Dominicana hemos logrado libertad de prensa. Yo creo que aquí la gente se puede expresar como quiere. Hay a veces algunos excesos de uno que otro gobierno, ¿verdad?, que presionan y es una cosa muy tradicional. A veces presionan con la publicidad. Si me atacan, no te doy publicidad. Y ustedes saben que los medios de comunicación sobreviven de eso, han podido sobrevivir con la publicidad del Estado, básicamente, porque la publicidad del sector privado ha dejado de fluir. Han buscado otras alternativas para anunciarse. Se están anunciando ahora por las redes sociales y eso les sale más barato. Un anuncio, un 30 segundos en un canal de televisión es una barbaridad cuando eso te cuesta cheles en las redes sociales. Entonces se está mudando la publicidad y es el Estado que está sosteniendo básicamente a los medios de comunicación. Entonces, como el Estado sostiene a los medios de comunicación, los gobiernos, cuando quieren que se alineen a su relato, entonces presionan un poco, te retiran publicidad y eso, y entonces hay autocensura. A veces hay excesos y hay funcionarios hasta que llaman medios de comunicación. Eso es lo menos. Yo creo que hemos logrado mucha libertad de expresión aquí, producto de las luchas que se vivieron por la democracia en la República Dominicana, que incluso costaron vidas de ciudadanos, periodistas, de ciudadanos que, exacto, entonces y hubo cárceles, exilio, y, bueno, y hemos logrado construir una democracia que todavía yo no creo que sea lo suficientemente madura, es una democracia formal, todavía no es una democracia completamente real como quisiéramos, pero la democracia es un sistema en constante construcción. Y evolución también. Y así es. Bueno, primero señalar que me siento totalmente orgulloso de tenerlo aquí, porque muchos de nosotros sabemos la carrera que ha llevado tanto en la política como en la escritura como en el periodismo. Y para muchos tal vez no es así, pero por lo menos para mí es más que un orgullo y un privilegio tenerlo aquí a mi lado. Para los que no tienen conocimiento, quisiera hacer la acotación. El expresidente Pichardo, expresidente del Parlacén, fruto de su propuesta de eliminar lo que viene siendo el roaming, ha llevado a cabo de que muchas empresas que tienen que ver con las telecomunicaciones, como por ejemplo Claro, en el día de hoy, en algunos puntos de la región, no existe el roaming. Es decir, ahora mismo podemos ir a Colombia y no tenemos que pagar roaming. Bueno, yo estaba en El Salvador en estos días y me sorprendí cuando llamé. Dije yo, ay, mi madre, la factura me va a llegar aquí arriba. Y después me dijeron, no, ya tú puedes llamar y todo exactamente, eso. exactamente. O sea, que quiero resaltar eso porque es una conquista de una de las propuestas que en ese momento y todavía en el día de hoy impulsan bastante. Pero le quiero hacer una pregunta en cuanto a un tema que está en auge. Sabemos que el gobierno ha implementado nuevas políticas migratorias que a algunos le gustan, a otros no, pero quisiéramos saber la posición y la opinión de Manolo Pichardo en ese tema. Mira, nosotros vemos con mucha cautela los anuncios del gobierno respecto al tema migratorio. Con mucha cautela porque desde que el presidente Luis Abinader se instaló en el gobierno, ha usado recurrentemente el tema haitiano con fines políticos. Siempre que él ha sentido que necesita impulsar su popularidad, saca el tema haitiano. O cuando ha querido distraer a la población, saca el tema haitiano. Y lo ha hecho con tanta espectacularidad que en el proceso electoral pasado, cuando aquella crisis irreal con Haití, a raíz del anuncio de la construcción del río, del canal sobre el río Dajabón, el presidente sacó guardias, helicópteros, carros de asaltos, en fin, y parecía que íbamos nosotros a la guerra, a enfrentarnos a la guerra con Haití. Y llegó a decir varias veces que iban a impedir la construcción de ese canal. Ahí está el canal funcionando. Y todo fue parte de un show, de un guión. Incluso tenemos la información de que fue quien hizo el guión, es un cineasta de origen español que está aquí en la República Dominicana, ¿verdad? Muy destacado. Eso fue parte de un guión para tratar de apuntalar la popularidad del presidente y lo logró, porque ha sido eficiente. El problema es que
Él lo ha logrado siempre que lo ha hecho, pero llega un punto en que la gente ve que tú lo estás manipulando, que tú estás instrumentalizando el tema. Y por lo tanto, nosotros lo vemos con cautela y hemos visto con cautela también la invitación que le ha hecho el presidente Abinader a los partidos de oposición. Y le hemos dicho, ya lo ha dicho el presidente Leonel Fernández, que nosotros estamos en disposición de acudir a ese diálogo. De hecho, quien hizo la propuesta del diálogo fue Leonel Fernández. Porque nosotros entendemos que el problema migratorio es un tema bastante serio, que compromete la integridad territorial de la República Dominicana e incluso nuestra soberanía. Y nuestra nacionalidad también. Claro, ¿por qué? Bueno, porque la crisis haitiana ha escalado. Sí. Hay una especie de disolución del Estado. Sí. En Haití no hay un Estado funcional. Como no hay un Estado funcional, las pandillas gobiernan. Estado fallido. Las pandillas, sí. Más que fallido, es casi disuelto. Entonces, las pandillas controlan los puertos, controlan el aeropuerto. El Estado. Controlan todo. O sea, Sí, controlan todo. El que va a entrar, control total. el que va a entrar a un hospital, ellos son quienes deciden quién entra a un hospital y quién no. En fin, o sea, ellos tienen prácticamente el control de la mayoría del territorio haitiano, y eso es un riesgo, porque en medio de ese caos, uno no sabe qué pudiera ocurrir incluso con esas bandas que pudieran amenazar a la República Dominicana con penetrar al país. Entonces, esa situación que se vive en Haití es lo que ha generado una migración sin precedentes, sin precedentes. Nunca había visto un flujo migratorio tan grande porque los haitianos están huyendo de las bandas, están huyendo del hambre, están huyendo del caos que hay allá y vienen para acá. Porque, bueno, lo más cerca que tienen es la República Dominicana, y como no hay realmente control, porque hay todo un negocio en la frontera, porque la frontera, hay que decirlo con toda responsabilidad, hay mafias que trafican con estos ciudadanos, trafican con de todo, trafican con armas, trafican con droga. ¿Y quiénes están involucrados ahí? Civiles, militares, funcionarios. Esa es la realidad. Entonces, primero hay que combatir a los delincuentes que están en el gobierno, a los delincuentes civiles. Hay medidas que vi que se han anunciado que me simpatizan. Por ejemplo, cuando usted apresa a uno de esos coyotes, se ha decidido incautarle el vehículo. Me parece muy bien, pero hay que apresarlo también y hay que quitarle los bienes, ¿verdad? Que le generó ese negocio ilícito. Entonces, pero nosotros participaríamos en este diálogo siempre y cuando sea un diálogo sincero, siempre y cuando no sea para utilizar el tema con fines políticos. Nosotros no queremos politizar este tema. Nosotros no le queremos sacar provecho al tema migratorio. Es un drama bastante serio que no solamente pone en riesgo la integridad territorial de la República Dominicana, sino que los propios haitianos sufren. Hablemos claro, o sea, hay un tema ahí humano, un drama humano, Sí, claro. un drama humano bastante serio, y por eso nosotros estamos, y lo quiero aclarar, de acuerdo con las repatriaciones de los que están en condiciones de irregularidad en la República Dominicana. Todo el que esté de manera irregular en este país tiene que ser devuelto a su país. Ahora, hay que hacerlo respetando su integridad, la integridad como persona. Sí, claro. Hay que respetar los derechos humanos. Quisiera aprovechar la ocasión, don Manolo, y hacer una pregunta que conjuga dos elementos, que usted lo conjuga también en su persona. El elemento internacional, usted como especialista, y el elemento religioso, usted como líder religioso. Y es preguntarle, ¿cuál de los perfiles que apuntan hacia ser el próximo papa usted cree que sea el adecuado o sea el que el Vaticano elegirá próximamente, en los próximos días o próximas semanas? Mire, ya eso no es un tema internacional, es un tema propiamente religioso. Yo... No, pero es un jefe de Estado. Sí, pero es más bien religioso. Es un jefe de Estado, pero un jefe de Estado sui generis, ¿no? Porque es el que dirige el Vaticano. Responde es un líder religioso. Correcto. Yo conozco muy poco de lo que ocurre en la iglesia. Sí, tengo la información, bueno, sabemos todos que hay una terrible lucha entre sectores conservadores y sectores progresistas ahí. Correcto. El Papa Francisco no era de la simpatía de la curia tradicional, Sí. que era una curia ultraconservadora, Ultra, exacto. diríamos de derecha. Fue un papa
que apostaba a los pobres, que promovía la justicia social, La igualdad. la igualdad, la justicia económica. Ujú, Y eso le generó a él mucha adversidad a lo interno. No fue fácil su papado. ujú, ujú. Tenía una guerra interna terrible y tuvo incluso que sancionar algunos obispos corruptos que habían ahí, ¿verdad? Que lo vimos forcejeando para participar ¿cómo se llama esto? En la reunión donde Sí, sí. se me olvida. La reunión donde se va a elegir el El Papa. cónclave. En el cónclave. En el cónclave incluso fue impedido de entrar al cónclave porque ya el Papa Francisco le había impedido su ingreso allá porque incurrió en actos de corrupción. Pero ahí hubo muchas cosas, mucha confrontación y mucha hostilidad contra el Papa Francisco. Yo pienso que pudiera ser que un conservador retorne al papado de la Iglesia Católica. Perfecto. Excelente. Pasando nuevamente al tema político, donde obviamente nos caracteriza a todos. Para las elecciones como candidato a la presidencia de la República Dominicana, ¿Omar o Leonel Fernández? Bueno, mira, es una pregunta que se ha hecho muy recurrente por el desempeño que ha tenido el compañero Omar Fernández desde la diputación del distrito. Yo creo que fue un diputado muy destacado porque hizo algo que no es habitual en el país y en muchas partes de América Latina. Y es que él nunca perdió el contacto con sus electores. Se pasó los 4 años de diputado yendo al barrio y compartiendo con sus electores. Y eso le dio ese nivel de popularidad y aceptación que le hizo ganar la senaduría al distrito. Una senaduría que está, yo creo que desempeñando con mucho éxito. Pero una cosa es ser senador, una cosa es ser diputado y otra cosa es el manejo del Estado. Eso es muy complejo. Primera magistratura. Eso no es una curul en la Cámara de Diputados ni es una curul en el Senado de la República. El Estado es muy complejo. Hay muchas luchas de intereses y en medio incluso de una recomposición geopolítica global, tú tienes que tener una visión clara de hacia dónde debe encaminarse la República Dominicana. La política no se improvisa y yo siempre recurro a Borja, el expresidente de Ecuador, que en su enciclopedia de la política decía que una cosa elemental para que un político se convierta en estadista es su formación intelectual. Así es. Por una razón simple. Cuando tú tienes formación intelectual, tú tienes clara una visión hacia dónde tú debes encaminar el país. Cuando tú ignoras las cosas, tú no sabes hacia dónde vas. Tú te haces buscar asesores y a veces incluso hasta para buscar los asesores tú tienes que tener formación para saber seleccionarlos. Entonces, yo pienso que Omar tiene mucho futuro. Yo pienso que le falta todavía tiempo para madurar. Tiene que aprender. La política es muy compleja. La política es una ciencia y un arte. Correcto. Así es. Es una ciencia porque tú tienes que estudiar las cuestiones relativas al Estado, manejarlas y dominarlas. Y es un arte porque tú tienes que tener la habilidad para poder manejar los intereses que se dan en una sociedad y que marcan la dinámica del día a día en una sociedad para que no haya, diríamos, mantener la gobernabilidad. Y eso se aprende en la práctica. Eso es la práctica, eso es la experiencia. Fíjate, cuando un cirujano sale del aula, un cirujano, diríamos, especialista en ¿cómo se llama? Tórax. No, en esto de operación, Cirugía plástica. de operación a corazón abierto. Cardiovascular. Cardiovascular. Sí, tú no sacas un médico Cardiólogo. del aula y lo llevas a un quirófano, a abrirle el pecho a una gente y a trasplantar un corazón. Eso no es posible. Tiene que estar ahí viendo, aprendiendo, hasta que vaya poco a poco tomando el control de mecánico, técnico de cómo se hace una operación. Entonces, la política es igual. La política, si ustedes se ponen a recorrer la historia reciente
los outsiders han fracasado. Los outsiders han fracasado. Entonces, porque el outsider no es político. En el caso de Omar, no, Omar es político. Y yo creo que es un buen político. Pero siento que tiene que aprender un poco. Sí. Por lo tanto, me inclino porque el candidato a la presidencia sea Leonel Fernández, porque en medio de esta crisis, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de los retos que tiene la República Dominicana, nosotros necesitamos en el timón a un hombre con la experiencia, las habilidades, la inteligencia de Leonel Fernández, que es un hombre de Estado y que para mí, y lo digo sin sonrojarme, es el político más importante de este siglo, el más importante, porque en el siglo pasado tuvimos a Joaquín Balaguer, tuvimos a Peña Gómez y a Juan Bosch, ¿verdad? Líderes irrepetibles. Pero en este siglo, el liderazgo de Leonel, que trasciende las fronteras dominicanas, no hay otro aquí en este momento. Entonces, eso hay que aprovechar. Don Manolo, qué gusto ha sido este diálogo que hemos tenido con usted. Yo quería salirme un poco del guión. Yo sé que quizás nuestra productora nos va a picar, pero es súper rápido. Usted resaltaba algunas cualidades que debe de tener un político y hablaba de la ciencia, que como política, ¿verdad? Ciencia y arte. Pero en los últimos años hemos visto que la juventud de estos últimos 10 años ha querido involucrarse muchísimo más en los temas políticos. Antes la juventud era muy ambigua y le era muy apartado a estos temas. Desde su experiencia y sabiendo que usted viene de una juventud de 16 años haciendo este ejercicio, ¿qué le diría a esa juventud de hoy para verdaderamente ser ese referente político que usted tiene como Leonel Fernández? Mira, la gente, la población y los jóvenes critican a los políticos porque son malos políticos. Pero si ustedes quieren que los buenos gobiernen, tienen que entonces hacer política. Y le quiero exhortar a que no se desesperen, porque también estoy viendo algo, notando algo en esta generación. Esta generación no quiere construir. No quiere construir. O sea, los jóvenes entran en la política y parte de la política quieren ser senadores. Exacto. De la parte de la política es construir. Exacto. Empieza a construir, empieza a aprender. Sí. Que esas cosas vienen. Porque lo que tiene que motivarte a ti a la política es servir al pueblo. Si tú entras a la política pensando en servirte tú mismo, eso no tiene sentido. Y incluso la sociedad no necesita personas que se quieran servir a sí mismos. Entonces, si tú lo que quieres servir a la sociedad, tienes que hacer carrera, tienes que construir. Y eso yo le pido a los jóvenes que lo hagan. Bueno, muchísimas gracias al señor Manolo Pichardo, escritor, periodista, político, secretario internacional de la Fuerza del Pueblo y también miembro del comité Dirección política. De la dirección y también miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecopolítica y a ustedes invitarles a que sigan conectados con nosotros, que le den clic a la campanita para que sigan recibiendo contenido de calidad y sobre todo que los pongan en las miras de lo que verdaderamente está sucediendo en la República Dominicana. Esto es Ecopolítica. Nos vemos en la próxima. Esto es Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y compartir.